Listo, continuamos entonces con nuestra reunión. Vamos a mirar el tema de hoy. Hoy el Señor me hablaba de un tema muy importante, decía, te enseñaré. Cuando el Señor nos habla, te enseñaré, es que nosotros debemos tener conciencia qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Él cada día nos instruye, nos orienta, nos direcciona. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de la palabra. Cuando usted medita y estudia la palabra a diario, usted encuentra la orientación en la dirección de lo que el Señor quiere que usted haga en su vida, en su trabajo, en sus finanzas, en su economía, en sus proyectos, aún en el ministerio, aún en el liderazgo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarle? Cuando usted entra al tiempo de oración, pero también entra en un tiempo de meditación de la palabra, usted encontrará respuestas del Señor. Y hoy el Señor me hablaba, te enseñaré. ¿Qué te enseñaré? Y muchas veces el Señor nos quiere enseñar a hablar y a caminar en Él, a seguir las pisadas de Jesús. Pero ¿cómo podemos entender lo que el Señor nos quiere hablar? En la palabra. Pero es muy importante que cuando usted medite en la palabra, usted ore la palabra y declare que esa palabra va a ser revelada a su vida y a su corazón, para que usted pueda entender qué es lo que el Señor le quiere hablar a través de su palabra. Porque hay personas que leen la palabra y la acomodan a lo que ellos creen que debe ser. Muchas veces no es así. Tenemos que primeramente entrar en oración y pedirle al Señor, ¿qué me quieres hablar a través de tu palabra? Hoy, ¿cuál es el propósito de esta palabra que tú me estás hablando? Porque cuando usted es una persona juiciosa con la palabra y usted la estudia cuidadosamente, tiene hábitos de estudio, tiene un orden para leer la palabra, el Señor le habla a diario y Él le enseña qué es lo que debe hacer. Yo encontraba una palabra en el Salmo 32:8 y dice el Salmo 32:8 y dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso lo encontramos en el Salmo 32:8 para los que miran la palabra. Ahí lo dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué nos habla el Señor? Te haré entender. ¿Qué quiere decir? Él quiere hacerte entender a ti. ¿Cuál es el camino que tú debes andar? ¿Cuál es el camino que debes seguir? ¿Por dónde debes coger? No por trechos, no por trochas, por caminos que no son de Dios. No, es el camino que el Señor quiere hacerte entender. Dice, te haré entender y te enseñaré. O sea, el Señor te enseñará, te instruirá, te guiará, te orientará cómo debes hacer para coger ese camino. Y sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que el Señor alumbrará el camino y te guiará por dónde debes andar. Pero hay muchas personas que no lo entienden, porque muchas veces el Señor quiere hablarles, pero no lo entienden. Pero mire que yo encontraba en la palabra y en el verso 9 lo encontramos, y eso sucede con muchas personas. Y dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Como el Señor aún nos exhorta aquí en la palabra. Dice que no seamos como el caballo, como el mulo. Si usted mira, por ejemplo, los caballos, ellos les colocan aquí un cabestro para poderlos maniobrar donde deben ir, porque el caballo muchas veces quiere coger para otro lado, ¿cierto? Pero cuando la persona que va manejando el caballo lo orienta y lo direcciona cuál es el camino que debe seguir. Y hay personas que como que el Señor los quiere coger así. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Porque a veces el Señor nos habla, pero nosotros nos hacemos los desentendidos, como que queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero como el Señor quiere hacernos entender, es que debemos renunciar a ser testarudos, obstinados, porque muchas veces nos queremos mover en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Pero es que yo ya sé eso cómo se hace, yo ya sé cómo tengo que hablar, yo ya sé qué es lo que tengo que decir. No, pídale al Espíritu Santo cómo debe hablar, cómo debe pensar, cómo debe actuar, cómo debe obrar. Y le puedo guiar, y le puedo asegurar que lo hará entender, porque muchas veces nos guiamos por nuestros propios conocimientos. Porque cuando leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice que el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la hará sin reproche. Él nos quiere dar la sabiduría, pero la palabra, no es nuestros conocimientos, no es porque yo me crea sabio, no es porque es que yo soy más inteligente que los demás, no. Esa es la palabra que el Señor nos quiere hacer entender y nos quiere dar a comprender su sabiduría. Usted ha estado frustrado, angustiado o agobiado por no saber qué camino tomar, qué camino seguir, acorde a sus emociones, a sus pensamientos, sus deseos, porque ha tomado caminos que según otras personas son por los que usted debe seguir. Yo encontraba que hay personas que, ¿por qué estudia esa carrera? Mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Imagine que mi papá me dijo que me iría mejor en esta carrera. No, es que mi abuela no estudió esta carrera y me dijo a mí que la hiciera y yo la hice. Por eso la estoy haciendo. Y como, no, pues ahí me va. Pero bien, por lo menos estudié. No, muchas veces hacemos cosas que los demás nos dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tomamos decisiones por opiniones de los demás, por decisiones de los demás. Pero ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios?
Dios a usted y a mí nos dotó de dones y talentos. Pidámosle al Señor cuáles son los dones y los talentos que nos dio, y que esos dones los active, pero que me enseñe y me muestre cuáles son esos dones y los talentos que Él me ha dado para poder trabajar y obrar, ¿cierto? Porque hay personas que se ponen a pintar y hacen es mamarrachos. Pero usted mira personas que, por ejemplo, inclusive los que pintan en la calle, que le hacen un dibujo a usted en 5 minutos y lo hacen tan perfecto. ¿Cómo el Señor le dio ese talento a ese hombre o a esa persona? ¿Cierto? Así también Dios nos da a nosotros dones y talentos para usarlos. Pero muchas veces hacemos cosas porque los demás nos dicen: es que usted es bueno para esto, usted es bueno para otro. Bueno, tome el consejo, pero llévelo a la oración. Llévelo a la oración. Si es de Dios, Señor, apareja todo, que todo fluya, que todo se dé, y verá que el Señor le abrirá esas puertas que Él tiene preparadas para usted. Pero si no es de Dios, todo se frustrará. Es como cuando hay personas que se van a hacer un viaje: me voy para tal lado. Oiga, dijo al Señor si de pronto podía hacer ese viaje. ¿Usted quiere irse para tal país, para tal nación, para tal ciudad? Le puso el delante del Señor. No, imagínese que es que no hay vuelos. No, imagínese que es que se estrelló el avión. No, que imagine que se quemó el avión. No, se como una turbina. No, ahora es aeropuerto. No, es que es aerolínea. Mentiras. Es el Señor poniendo obstáculos para que usted no viaje. No es que se descarriló el tren. No es que no hay tiquetes. Es Dios hablando. Es Dios obrando ahí. Es Dios hablándole a su vida que usted no debe tomar ese camino. Muchas personas: si no puedo en tren, entonces me voy en avión. Si no, me voy en bus, me voy en barco. No, pida una señal. Que si es de Dios que se dé, bienvenidos ahí, sino que ponga todos los obstáculos posibles, habidos y por haber, para que usted no viaje. Pero entienda las señales del Señor. Por eso el Señor dice: te haré entender. Y es lo que el Señor quiere hacerte entender hoy. Sí, tú que estás pensando en un cambio de trabajo. Sí, tú que estás pensando en cambio de vivienda. ¿Ya le preguntaste al Señor? ¿Ya el Señor te dio una palabra? ¿Ya el Señor te dijo a dónde? Si el Señor te habló, te dio una palabra y te dijo el lugar, ¿qué espera para irse? Si no, pídale al Señor dónde es el lugar. Si no le ha hablado, es porque todavía no le conviene irse. Es porque todavía no es el tiempo, ¿cierto? O de pronto usted no se ha ido, es porque usted no ha sido diligente en la oración. Es muchas veces el Señor quiere hacernos entender, sí. Porque como nuestro Padre, Él quiere darnos lo mejor a usted y a mí. Pero Él quiere que usted y yo entremos en ese tiempo de intimidad con Él. Entonces muchas veces tomamos decisiones por otras personas y muchas veces las decisiones no son las más acertadas. Para que usted pueda encontrar el camino, los que cogen el camino del Señor ya tienen preparado para su vida un camino que el Señor ha destinado. Cuando usted entra a la oración, usted encuentra paz. El Señor me habló, el Señor me dijo que tengo que ir a tal lado, el Señor me dijo que esta era la persona, el Señor me dijo que debía hacer esto en tal fecha. Porque si usted mira la palabra, el Señor aún nos da fechas. Él nos revela el tiempo, Él nos revela el lugar, nos dice dónde debemos ir, nos habla a través de la palabra. Por eso dice: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será que el camino en que estás andando es el del Señor? ¿Será el tuyo? ¿Será el de tu familiar? ¿Será el de un amigo? ¿Será el que Él te aconsejó que cogieras ese camino? ¿Cómo vas en ese camino? ¿Es el de Dios? ¿O es el que tú crees que es el que camina? ¿Dios te dio una palabra? Si Dios te habló, hágalo. Hágalo porque el mismo Señor lo va a respaldar. Él no lo va a enviar a usted allá a mirar cómo se defiende. No, Él mismo lo va a respaldar porque si la palabra de Dios dice que Él es fiel a su palabra y Él lo cumplirá. Si usted lo cree, hágalo. Miremos nomás lo que nos dice en Juan 15:4. Vamos a mirar unos puntos y en estos puntos vamos a mirar cómo el Señor nos instruye, cómo el Señor nos enseña el camino en que debemos andar y cómo podemos seguir esos caminos. Miremos lo que nos dice en Juan capítulo 15, Juan 15. Juan 15, verso 4. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permaneces en mí, o sea, si permanecemos en el Señor, podemos encontrar el camino. Pero hay personas que buscan a Dios como el Dios adivino. Hay personas que abren la Biblia y dicen: venga a ver, donde caiga el dedo, eso es lo que Dios me quiere hablar. Dice: Judas se ahorcó. ¿Será que eso me está hablando que me ahorque? No, Dios no está hablando eso. Pero como muchas veces cogemos la Biblia como un libro de adivinación, Dios me va a hablar acá. No, usted debe tener un orden para leer la palabra y así es como el Señor le habla, ¿cierto? Dice: si permaneced en mí. ¿Qué quiere decir? Permaneced en Dios todos los días. ¿Cómo? Con la oración, con la meditación de la palabra, con el estudio de la palabra. Pero orarle al Señor y que Él me hable. Hábleme, Señor, háblame a través de tu palabra.
Necesito que tú me enseñes y me orientes qué debo hacer en este proceso que estoy llevando o en esto que voy a tomar, esta decisión, si es tuya, si no es tuya, pero necesito que tú me hables y me orientes. Me direcciones cómo lo debo hacer. Para poder entender el camino debemos permanecer en Dios, buscar de su conocimiento, de su sabiduría y de su dirección. En el tiempo de intimidad con Dios encontrarás respuestas, pero esta intimidad solo la encontrarás a diario. La respuesta la encuentras a diario, pero con un tiempo de dedicación importante. No que usted le diga al Señor, tengo 5 minutos para orarte, necesito que me respondas. Dios no es un Dios que se acomoda a sus tiempos. Usted tiene que tener tiempos de dedicación para Dios. Es un tiempo en el cual usted debe tomarse ese tiempo para buscarlo a Él. Entrar en esos tiempos de intimidad con Dios con un corazón transparente, sincero, sin doblez y con un tiempo en la meditación y en el estudio de la palabra para entrar a reconocer mucho mejor a Dios y todo lo que anhelamos o necesitamos de Él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Que tengamos un tiempo disponible para la meditación y el estudio de la palabra. Que nosotros no vayamos con afanes delante del Señor, necesito que me respondas esto. No, es como cuando usted va a pedir un aumento de sueldo a su jefe. Necesito que me aumente el sueldo porque es que donde me pasé a vivir el arriendo es más caro. No, usted primero va y gana méritos para que mirarse le pueden subir el sueldo, de pronto ascenderlo de cargo, de rango, ¿cierto? Entonces ya su jefe mirará si usted verdaderamente merece cargo, ese sueldo, dependiendo los méritos que usted haya hecho. Siguiente punto es tomar o pedir un consejo. En esta parte es muy importante que usted lo entienda en cómo debemos pedir o tomar un consejo con una persona. Miremos en el libro de Proverbios 19:20. Proverbios capítulo 19 verso 20. Proverbios 19 verso 20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y la corrección. Hay padres que a sus hijos le dicen, esa mujer con la que usted está saliendo, no, esa mujer, no, a mí no me gusta esa mujer. Pero es que te escucha, pero es que te escucha, pero es que como, claro, con los tiempos suyos no es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero eso era en su época que se hacía así. Escucha el tiempo, escucha a nuestros padres, ellos tienen la sabiduría. Si su papá o su mamá le dice, esa persona no le conviene, por algo será que no le conviene. Pero mejor aún, si usted quiere tener mayor seguridad, vaya a la oración y el Señor le dará la respuesta. En ese negocio, que no se meta en ese negocio que usted va a perder. Pero déjeme, si es mi plata, pues yo me la conseguí, yo voy a ver qué hago. Y cuando fracasa el negocio, si ve, mire, pero es que usted nunca me ayudó, pero usted nunca me dijo. Nunca aceptamos el consejo. Lo que les hablaba en un comienzo, nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que lo que nosotros hacemos está bien. No está bien. Por eso tenemos consejeros. Recibir el consejo, la dirección y orientación de personas sabias, pero mejor aún, personas temerosas de Dios, personas de testimonio. Usted puede pedirle consejo a su pastor, a su líder, pedirle un consejo, una dirección, pero antes de ir a pedir un consejo, pídale el consejo al Señor. Vaya a pedirle al Señor una palabra, independientemente el proceso, el proyecto que quiera hacer, el negocio, el viaje, bueno, el noviazgo, el matrimonio, la decisión que usted quiera tomar. Primero consúltelo con Dios y segundo con la persona que Dios le coloque en el camino y pídale una respuesta a Dios. Si es de Dios que yo hable con el pastor, si es de Dios que yo hable con el líder, si es de Dios que yo hable con tal persona, háblame a través de esa persona y que yo lo entienda. Y le aseguro que el Señor usará a esa persona para que usted entienda, porque el tema hoy es, el Señor te hará entender. Y el Señor quiere hacerte entender cuál es el camino en que debes andar. No es el camino que queremos, no es el camino que yo creo, es el que el Señor tiene preparado. Ese camino es el mejor porque es el que Él ya ha preparado para usted y para mí. Miremos lo que nos dice en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El consejo del don que está en ti. Si Él ya han orado por ti, si ya hay pastores o líderes, una persona ungida de Dios ha orado por ti, ya ese don está en ti. Solamente es que lo vives ¿cómo? Con oración o ayuno. Métase en un ayuno y que el Señor le hable y le revele cuál es el propósito. Y dígale, Señor, hazme entender, no entiendo, pero tú me harás entender, porque ahí lo dice tu palabra. Hazme entender qué debo hacer y cómo debo obrar en determinada situación
y para poder ejecutarlo y hacerlo a partir de ahora. Entonces, cuando recibimos y aceptamos el consejo de nuestro líder o pastor y lo ponemos por obra, hallaremos mayor gracia ante Dios y los hombres. Cuando buscamos un consejo de otras personas, deben ser personas maduras espiritualmente, sin ninguna pretensión de hipocresía religiosa. Un consejero siempre te dará una dirección sabia en Dios sobre cualquier preferencia o persona. Un consejero, cuando usted vaya a pedir un consejo de alguien, mire que esa persona sea de testimonio, porque hay personas que están en fracaso en su matrimonio, peleando por determinada situación con su esposa o su esposo, por diferencias entre los dos o pronto por infidelidad, y varios le piden consejo a una persona que tiene, un hombre que tiene 7 mujeres, o una mujer que tiene 3 hombres, con los cuales está saliendo. ¿Sería la persona indicada? Pero tal persona me dijo, y que tiene la experiencia. No es la experiencia, es una persona que vive en el pecado, es una persona que no te puede dar un consejo sabio. Por eso, cuando miramos a la luz de la palabra, que sean personas sabias, pero sabias en Dios, personas temerosas de Dios, personas que conozcan de Dios, porque será una dirección sabia, porque esos consejeros Dios los permite en nuestras vidas, porque a veces no entendemos cuando Dios nos habla en la palabra, o cuando Dios nos habla en una visión, en un sueño, no lo entendemos, pero para eso Dios nos dejó los líderes, personas de testimonio, y podemos recurrir a esas personas. Claro, no le estoy diciendo que usted tiene que depender de esas personas, no, usted debe depender primeramente de Dios. Segundo, puede ir y acudir a sus autoridades espirituales. ¿Esa autoridad espiritual lo puede guiar a usted? Claro, y lleve a la oración todo lo que la persona le diga, y ahí encontrará un consejo sabio, y usted tomará la mejor decisión en Dios, no en los hombres, no en la sabiduría humana, no en conocimiento humano, no en la inteligencia humana, sino una sabiduría directamente de Dios para su vida, para lo que usted tiene planeado, lo que usted va a hacer o lo que está haciendo. Cuando buscamos estos consejos, automáticamente el Señor viene y nos habla a nosotros y nos da una dirección sabia a través de esta persona o líder. Vamos al siguiente punto. Avance, camine en fe, no se quede estancado. Entonces miremos lo que nos dice Santiago. En el libro de Santiago 2, verso 26, Santiago 2, verso 26. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Santiago. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces no nos quedemos quietos, ya Dios nos habló, ya Dios nos dijo a través de una palabra, a través de un sueño, una visión, a través de una revelación, a través del líder, el pastor. Avance, láncese en fe, hágalo porque el Señor lo va a respaldar. Pero es que Dios me dijo que fuera y hiciera tal cosa, y ahí quieto. ¿Cuánto hace que Dios le dijo? No, hace como 6 meses, pero es que no he visto, como que no creo, como que no es. Pero avance, hermano, usted no se puede quedar ahí quieto, porque es que usted se queda quieto y no ve respuestas por ningún lado, porque usted se quedó estancado y no ha querido avanzar, y lo que el Señor quiere es que se lance en fe si ya hizo los anteriores pasos que le estaba diciendo. Entonces hay momentos en nuestra vida que debemos tomar pasos en fe y confiar en Dios y avanzar y empezar. Podemos ser inestables e inseguros en un momento, pero debemos aprender a mantener la palabra en nuestra mente y confesarla y declararla en todo momento y guardarla como un tesoro en el corazón. Dios ama a su pueblo y le da descanso en su provisión, protección, paz y amor. Y Dios te respaldará a lo que tú te lances en fe. Hay personas que Dios le ha dicho, intente ese proyecto, intente ese negocio, láncese a buscar a determinada persona, vaya, ore por esta persona. Ay, no, pero es que no estoy preparado. No, yo creo que no es el tiempo. No, yo creo que más adelante. Yo creo que más adelante. No, y usted estancado y como que no avanza, no evoluciona, y así está todas las áreas de su vida. No toma una decisión por el temor a arriesgarse. No toma una decisión porque realmente no le ha hecho caso a Dios. No toma una decisión porque todavía está esperando la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación, y ahí se quedó. Y el Señor le ha venido hablando. Sí, usted le ha venido hablando varias veces y usted no ha querido tomar la decisión. Tómela. Si usted me está escuchando, es en este momento, es porque Dios le está hablando a usted para que usted tome una decisión y lo haga. Y le pida al Señor y le oro al Señor para que lo haga entender y comprender cuál es el propósito, porque lo va a llevar, lo va a impulsar a hacerlo y encontrará la respuesta que usted está esperando en este momento. Miremos el siguiente punto: venza todo obstáculo. Que los obstáculos para usted no sean ese argumento que ya mire lo que se presentó, entonces no lo voy a hacer. No, es que yo creo que eso no es para mí. Y muchas veces nos basamos en obstáculos.
Porque es que yo creo que si esto no se da es por esto. ¿Qué palabra le dio Dios? ¿Oró? No, pero yo dije que si no se daba no era para mí. No, vaya a la oración, porque eso es superstición, eso no es de Dios. Vaya a la oración. ¿Y qué le dice el Señor a través de su palabra? ¿Y qué le está hablando Él? ¿Y qué es lo que usted debe hacer? Y lo va a hacer como Dios se lo está mandando. Miremos en el libro de Proverbios 4, verso 26. Proverbios 4, verso 26. ¿Qué nos dice acá el Señor? Dice: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina las sendas de tus pies. Hay personas que no ven respuestas de Dios, pero se le pasan siempre donde la chismosa. Raja de todo el mundo, habla mal de los demás, habla del vecino, de la vecina, de al lado, hasta de esa persona misma habla. Examina tus pies. ¿Dónde te la pasas? ¿Dónde estás? ¿Qué te la pasas haciendo? ¿Con quién hablas? Por eso muchas veces no avanzamos y que encontramos siempre esos obstáculos. ¿Y esos obstáculos qué son? Que estamos con las personas incorrectas. Todos los días debemos examinar nuestros pasos, nuestras sendas. ¿Dónde entramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Con quién andamos? ¿Y con quién vivimos? Porque hay personas que viven en su casa, pero resulta que el de abajo se lo pasa peleando con la vecina todo el día. Todos los días pelea. Y vamos y le pedimos un consejo a esa persona. ¿Será lo más sabio? El Señor siempre responde a nuestras peticiones y oraciones. En nosotros está esperar y avanzar con perseverancia. Que usted y yo no desistamos, que avancemos, que siempre estemos a la delantera, que Dios sea obrando a través de nuestras vidas y dándonos esa sabiduría y conocimiento cómo avanzar, cómo evolucionar. El camino no será fácil, ya que encontraremos obstáculos en el trayecto por donde nos vayamos a ir. Es importante tener en cuenta que Dios siempre está atento a todo lo que nos sucede, incluso cuando nos estamos desviando del camino, pero Él mismo nos dirigirá nuevamente a la senda correcta. Todos y cada uno de nosotros, al madurar en el Señor, debemos aprender a tener paz en el camino, incluso cuando la respuesta sea la que no esperamos. Muchas veces hay personas que se desaniman. Si ve, yo le tanto que le pedí esto a Dios y no se dio. ¿Pero era el propósito de Dios? ¿O de qué lo guardó Dios? No, es que yo me metí en este matrimonio y mire cómo me fue. ¿Usted le pidió a Dios que ese matrimonio fuera de Él? ¿Que fuera Él obrando? No, es que yo me metí en este negocio y mire cómo me fue. ¿Dios le permitió eso? ¿O qué lo libró Dios? No todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para mal, es para formación, es para cambio, es para que en nuestras vidas empecemos a depender de Dios. Pero también Dios permite cosas en nuestras vidas, pero también es para ¿qué? Para formarnos a usted y a mí. Miremos el siguiente punto: integridad. Salmos 12:2, integridad. Salmos 12:2. Miremos lo que nos dice el Señor en este salmo. Salmos 12:2. Dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hablamos mentira con nuestro prójimo y muchas veces creemos ser sabios. Y hablamos mentira con nuestro prójimo. Hablamos con doblez de corazón. ¿Qué quiere decir doblez de corazón? Aparentamos cosas que no son. Que delante del Señor no es lo que el Señor dice o pide que hagamos. Importante andar en la verdad por encima de todo, de todos, y ser sinceros y transparentes en todo, primeramente ante Dios. Si usted es una persona transparente y honesta delante de Dios, asimismo Dios lo mostrará delante de los demás. Ser instruido en el mejor de los caminos y temer a Dios, el cual no es tenerle miedo, es tenerle reverencia, respeto, admiración. Es reconocer quién es el Señor, reconocerlo por sus atributos, su poder, su autoridad. Es también vivir conscientes de su presencia todo tiempo y en todo lugar. Cuando usted está buscando del Señor y cuando usted lo busca a Él de corazón, porque hay personas que el Señor quiere enseñarle el camino en que debe andar, pero muchas veces con 5 minutos de oración el Señor no le va a hablar. Con 5 minutos que usted lee la palabra, el Señor no le va a hablar. Tiene que ser perseverante y constante. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted se enamoró de la persona que está o que se ha enamorado alguna vez, ¿usted solamente le dedicaba 5 minutos? ¿Usted solamente iba y le visitaba y chao? Mire lo que le traje, chao. Usted dura horas con esa persona.
Usted habla y como que cada vez que le quiere conocerla más, quiere invitarla a tomar más. Ay, pero se nos pasó el tiempo rápido. Pero mire, no pudimos hablar tal cosa. No, y se me olvidó decirte ayer tal cosa. Y sigue y se ven otra vez nuevamente. Y no, imagine que me pasó esto y me pasó lo otro. Y usted quiere en todo momento estar con esa persona y hablarle, compartir. Vamos al cine, vamos a tomarnos un café, vamos a tal parte, vamos al parque y compartimos. Se nos pasó el tiempo muy rápido. No pudimos hablar de tal tema que tenemos pendiente. Usted dedica mucho tiempo a esa persona. ¿Usted se imagina si usted le dedicara ese tiempo a Dios? Si usted para la presencia en Dios en su vida fuera un deleite, o una delicia, así como comparte con otra persona, ¿cómo estaría agradado Dios con usted? ¿Cómo el Señor le haría entender el camino en que debe andar? ¿Cómo el Señor fijaría sus ojos sobre usted? ¿Cómo el Señor sería esa lámpara en su camino si usted realmente lo buscara a Él? Porque como lo dice en la palabra de Dios, que si buscáramos la sabiduría como buscáramos la plata y el oro, tendríamos mucha más sabiduría. Porque hoy en día el hombre se afana es por buscar riquezas, pero no por buscar la sabiduría de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, usted y yo, buscar la sabiduría de Dios. Cuando usted está en no fallarle a Dios en nada, usted persevera en la oración, en el ayuno y en la meditación de la palabra a diario, y será una persona de bendición para muchos, y Dios mismo se encargará de colocarlo en el lugar correcto, con las personas correctas, y que lo exaltará en ese lugar para gloria y honra de Dios. Mi estimado amigo, hoy yo lo invito para que el Señor realmente obre en su vida y el Señor haga un cambio en usted, que usted lo busque de todo corazón. No lo busque por las riquezas, no lo busque por los bienes materiales, búsquelo porque usted lo necesita en su corazón, porque usted realmente necesita una dirección sabia. Por eso hoy el Señor nos habla y te hará entender. Y el Señor te quiere hacer entender el camino en que debes andar. De pronto andas por un camino equivocado, por un camino errado. De pronto andas con amistades incorrectas. De pronto anda con la persona incorrecta. De pronto anda con negocios incorrectos. Pero hoy el Señor quiere que usted ande por el camino correcto, para que Él pueda iluminar ese sendero en su vida, para que sus ojos estén sobre su vida. Hoy quiero orar aún por esas personas que pronto están en situaciones adversas, de pronto que tomaron decisiones equivocadas, de pronto que tomaron decisiones por un familiar, por un amigo, por una persona que no conocían, de pronto una persona del mundo, una persona que no conoce de Dios, y usted tomó un camino que esa persona le aconsejó y no le ha ido bien. Y hoy le oro al Señor que lo traiga a la senda correcta, que lo guíe a ese camino que Él ya ha preparado para su vida. Hoy oro para que el Señor renueve su mente, sus pensamientos, que quite sus pensamientos de frustración, de zozobra, de incertidumbre, de duda y de fracaso. Que el Señor renueve su mente con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Que el Señor enderece sus pasos, su entrar y su salir. Que el Señor guíe los pasos que Él ya tiene para su vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Hoy oro para que el Señor aparte su vida a esa persona que no le edifica, que no le construye, que no le hace bien a su vida, a su alma y a su corazón. Que el Señor sea quitando a esa persona que no lo deja avanzar y evolucionar y lo mantiene como un ancla en ese lugar, y ya mucho tiempo estancado en ese lugar, precisamente por una persona que lo rodea a usted. Hoy le oro al Señor que el Señor le dé claridad cuál es el camino que debe seguir. Porque hay personas que me están viendo en este momento y no saben qué decisión tomar. Personas que quieren hacer una carrera, personas que quieren cambiar de lugar, de barrio, de ciudad, aún de nación. Personas que están buscando si es la persona o no es la persona. Hoy le hablo a este tipo de personas que el Señor tiene una palabra para usted. Hoy el Señor le va a hacer entender el camino en que debe andar, y sobre ti fijará sus ojos, porque el Señor va a enderezar su camino. Pero le oro al Señor que te hable claramente, porque el Señor hoy quiere hablarte para que ya no seamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, sino que el Señor fijará sus ojos sobre nuestras vidas y Él te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar, y sobre ti fijará sus ojos. Hoy le oro al Señor para que te guíe a la senda correcta, para que te guíe por sus caminos de bendición, sus caminos de paz, de amor y de gozo. Padre, hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que nos ven al otro lado. Oramos por esas personas, Señor, que están pasando circunstancias difíciles, que tomaron decisiones incorrectas, Señor, que tomaron decisiones guiados por otras personas. Hoy le oro al Señor, Padre, que tú los vuelvas a la senda correcta. Háblale, Señor. Háblale, Señor. Quita, Señor, las vendas, los velos que hay en su mente, en su corazón, aún en sus ojos, aún en sus oídos, Señor, y remueve todo lo que hay en ellos que no es tuyo, y trae tu paz, tu amor,
favor, tu gozo, tu firmeza, tu transparencia, tu fidelidad y tu seguridad a sus vidas a partir de ahora. Declaro que la sangre de Cristo entra a sus vidas, los lava, los limpia, los purifica, los redime, los libera, los sana, los santifica en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíalos y llévalos a toda verdad. Tu palabra dice que tú eres el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad. Tu Espíritu Santo. Hoy oro, Espíritu Santo, entra a su vida, a sus corazones y tráelos a la senda correcta. Oro por esas personas, padres, que se han apartado, pero que se han vuelto a cosas del mundo. Oro, Señor, para que tú vives el fuego del primer amor en sus corazones. Aviva ese fuego en sus corazones, Señor, y que ellos se vuelvan a ti. Tráelos, Señor, a tus caminos. Hoy oro por cada uno de ellos y perdónalos, Señor, por sus errores, sus equivocaciones, sus pecados, aún sus palabras, aún sus decisiones. Perdona, Padre, perdónalos en el nombre de Jesús de Nazaret y háblales, Señor, y tráelos a tus caminos, tráelos a la senda correcta, Señor, a tu propósito, a tu llamado en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por personas que están pasando necesidades, Señor, súplele, Padre, súpleles en todas cada una de sus necesidades, pero que ellos te conozcan a ti como el proveedor, como el protector, como el sanador y como el salvador personal, a Jesucristo, porque tú eres el único que puede redimirlos, liberarlos, rescatarlos y sanarlos y proveerles y salvarlos, Señor. Tú, Señor Jesucristo, porque tú moriste en la cruz por nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras decisiones. Tú te hiciste maldición en la cruz del Calvario y hemos sido redimidos en el poder de la sangre de Cristo, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y declaramos que por la sangre de Cristo ya hemos sido redimidos. Hoy lo declaro libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Espíritu Santo, entra, toma el control de sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, su familia, su ministerio, su liderazgo, su propósito y su llamado. Hazles entender el camino que deben andar a partir de hoy. Oro, Padre, y lo pido en el nombre de Jesús.